nos sumergiremos en un tema que afecta a muchos de nosotros en la sociedad actual, la adicción al trabajo. En un mundo donde la productividad a menudo se valora más que el equilibrio, es crucial entender qué implica realmente la adicción al trabajo y cómo puede afectar nuestras vidas. Vamos a explorarlo juntos, definiendo a la adicción al trabajo, más allá de la dedicación laboral. La adicción al trabajo, también conocida como workaholism, es más que simplemente ser dedicado a tu carrera. Se trata de un patrón de comportamiento compulsivo que involucra una obsesión desmedida con el trabajo y una incapacidad para desconectar. A menudo, las personas que sufren de adicción al trabajo encuentran difícil separar su vida profesional de la personal. La manifestación de estos síntomas indica una intensificación en el compromiso laboral, llegando a trabajar de manera persistente incluso después del horario laboral establecido. La ansiedad se manifiesta de manera palpable en momentos de inactividad, generando un desequilibrio en la vida cotidiana. Además, la atención y dedicación a otras esferas vitales, como la familia y la salud, experimentan un notorio descuido. Es importante destacar que estos indicadores pueden tener repercusiones adversas significativas en la salud tanto física como mental de la persona afectada, acentuando la necesidad de abordar y mitigar estos patrones de comportamiento laboral. Causas y factores de riesgo, entendiendo las raíces. Vivimos en una sociedad que valora la productividad y el éxito profesional, lo que puede generar una presión constante para trabajar más y más. La adicción al trabajo puede ser alimentada por la búsqueda incesante de alcanzar estándares profesionales que a menudo son poco realistas. El perfeccionismo también puede contribuir a la adicción al trabajo. Aquellas personas que buscan la perfección pueden encontrarse trabajando horas extras para alcanzar estándares imposiblemente altos, lo que a menudo es insostenible a largo plazo. La necesidad constante de validación a través del trabajo es otro factor desencadenante. La adicción al trabajo puede convertirse en una forma de buscar reconocimiento y aprobación, lo que puede ser perjudicial para la salud mental. Consecuencias de la adicción al trabajo: el costo personal. La adicción al trabajo puede tener un impacto significativo en la salud física y mental. El agotamiento, la ansiedad y la depresión son consecuencias comunes. Es esencial reconocer que el bienestar personal es igualmente importante que el éxito profesional. Las relaciones personales suelen ser las más afectadas. El tiempo y la energía dedicados al trabajo a menudo se restan de las conexiones familiares y sociales, generando tensiones y desequilibrios en la vida personal. Superando la adicción al trabajo, camino hacia la recuperación. Reconocer la adicción al trabajo es el primer paso hacia la recuperación. Es fundamental ser consciente de los síntomas y evaluar la necesidad de un cambio. Aceptar que existe un problema es un acto valiente y necesario. Establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal es esencial para superar la adicción al trabajo. Esto incluye reservar tiempo para descansar, desconectar y disfrutar de actividades fuera del ámbito laboral. Establecer límites también implica aprender a decir no cuando sea necesario. Buscar el apoyo de un profesional de la salud mental puede ser crucial. Un terapeuta puede ayudar a abordar los patrones de comportamiento, identificar las causas subyacentes y desarrollar estrategias para un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Consejos prácticos y reflexiones hacia un equilibrio saludable. Aprender a decir no cuando sea necesario. Establecer metas realistas y alcanzables. Priorizar el autocuidado y el bienestar, incluyendo tiempo para el descanso y actividades recreativas. La adicción al trabajo es un desafío real, pero es posible superarlo. Recuerda que el éxito no solo se mide en términos profesionales, sino también en la calidad de vida y la felicidad general. Encontrar un equilibrio saludable es esencial para una vida plena y satisfactoria. Si te has sentido identificado con alguno de los síntomas que hemos discutido hoy, te animo a tomar medidas para buscar ayuda y equilibrar tu vida laboral y personal. La recuperación es posible, y mereces una vida plena y saludable. Gracias por unirte a nosotros. Si este video te ha sido útil, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con aquellos que puedan necesitar esta información. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando temas importantes para el bienestar y la vida equilibrada. Hasta pronto, psicocracks.